Esta película es una clase magistral de cómo reversionar un clásico. Análisis intertextual de El cuento de los hermanos Grimm, de La Cenicienta, con la hermanastra fea. Antes que nada, soy Berenice Quido, podés suscribirte a mi canal si te gusta el contenido de análisis, recomendaciones de películas, hablar de cine en general. Y también podés seguirme en mis redes sociales. Voy a empezar diciendo algo que dijo Emily en una de las entrevistas que le hicieron por la película. Ella dijo que básicamente quería que nos pongamos en los zapatos de la hermanastra, haciendo referencia, por supuesto, al cuento de los hermanos Grimm y esos zapatos manchados de sangre. Además, ella cuenta que este tema del ideal de belleza, de los estándares de belleza, lo viene trabajando en varios de sus cortometrajes, por lo que cuando redescubrió el cuento de los hermanos Grimm, se dio cuenta que era para ese lado. Y algo muy interesante es que cuando eligió a la actriz de Elvira, ella se fijó y se preocupó porque no tenga ningún problema con su físico o su cuerpo, ya que de alguna forma iba a actuar de la fea, y bueno, ella quería que a la actriz no le surja ningún problema a raíz del personaje. Hice otro video sobre esta película desde el punto de vista más interpretativo, en el que cometí varios errores, un error seguro que ya lo voy a aclarar más adelante acerca de cómo suceden los hechos en la trama de la película. Pido disculpas por eso, yo no quiero tomarme a la obra de arte como algo banal o superficial. Lejos está mi enfoque de eso. Me parece que muchos de los que ya están suscriptos seguramente si van a mis otros análisis lo entienden, y si no, bueno, pueden ir a ver otros de mis videos o cómo me manejo en otras redes sociales y ver desde qué lugar hablo. Otra cosa que me gustaría decir y aclarar es que existen muchos tipos de análisis, también para que al que le gusta analizar lo haga. Existen análisis ideológicos, análisis históricos o de contexto, análisis de la forma o estructural, análisis intertextual, como el que vamos a hacer ahora, y esto nos permite analizar a la obra de arte desde distintos puntos de vista. Y además lo bueno de que esto sea una red social y no una academia es que yo les puedo dar mi opinión además, y yo creo que eso lo hace más personal, pero bueno, déjenme en comentarios si les interesa o no que pongamos parte de nuestra opinión acá, aunque toda interpretación sea subjetiva, ¿no? ¿Por qué les digo que esto es una clase magistral de cómo reversionar un clásico? Bueno, porque ella toma al cuento para decir algo más. Vos podés añadir información, cambiar la información, resignificarla, actualizarla, pero tiene que haber un propósito detrás. Y acá ella va a invertir el punto de vista. Ya no seguimos a la chica buena, a la que maltratan, inocente, a la que todas las cosas le salen bien porque la magia le juega a su favor y termina teniendo su final soñado. Acá seguimos a una chica que tiene el deseo de estar con el príncipe, pero no encaja con los estándares de belleza en la sociedad, sufre de maltrato por parte de la sociedad, pero también de su madre, y las cosas no le salen como lo planeado, lo que genera mucha frustración y una nueva historia mucho más cruda e incómoda. Vayamos con este análisis de la película, pero teniendo en cuenta al cuento de los hermanos Grimm de La Cenicienta, que si no lo leíste quizás sea una buena oportunidad, yo no lo recordaba. Vamos a ir viendo cómo dialogan estos materiales, porque justamente toma algo de un material anterior, pero con un propósito. ¿Y qué es lo que Emily toma del cuento? Y también de qué manera lo hace. Lo primero que toma es lo más obvio, ¿no? El universo ficticio, la época, los personajes, dos hermanastras, el padre, la Cenicienta, el príncipe, ¿sí? Desde el vamos está linkeado a eso la historia. Pero en sí no vamos a ver el maltrato hacia la Cenicienta, sino que vamos a ver el maltrato de la sociedad para con Elvira. Y ojo, lo que estoy diciendo no es que no vamos a ver el maltrato a la Cenicienta, va a haber algún tipo de maltrato para con Agnes, de hecho en reiteradas ocasiones lo vemos, pero no es lo importante acá, no es lo trascendente, ya que nuestra protagonista es Elvira y la transformación de ella es lo que nos va a ocupar como espectadores. En el caso del cuento de los hermanos Grimm, quien le impide ir al baile a la Cenicienta es la madrastra, mientras que en la película de Emily, la madrastra tampoco es la que quiere que vaya al baile, pero no es que no quiere, sino que necesita que se transforme para llegar al baile y para poder llegar a conquistar al príncipe. Y en este caso estamos hablando de su hija, porque es su hija la protagonista de la historia, pero tampoco quiere que vaya a la Cenicienta. En ambos casos hay una transformación femenina. En el caso del cuento de los hermanos Grimm, la Cenicienta debe ponerse ese vestido deslumbrante y es ese vestido el que utiliza para
poder llegar al príncipe. Mientras que Elvira se tiene que hacer un montón de intervenciones y transformaciones físicas para poder llegar ese día al baile. Claramente no es el mismo tipo de transformación, pero me interesa destacar esto porque en ambos casos, en el caso de Elvira con las transformaciones físicas, todo eso hace a un cambio interno de ella. Y lo mismo sucede en La Cenicienta de los hermanos Grimm, porque es un personaje que realmente no tenía mucha visibilidad. El padre, de hecho, la ignoraba bastante, se la maltrataba. Si bien es solamente un vestido, logra que el príncipe la vea. Además de que el vestido está cargado de significado porque es un símbolo de la madre. Recordemos que hay una de las primeras líneas en el cuento de los hermanos Grimm que la madre le dice a la Cenicienta: si vos seguís siendo buena, yo te voy a mirar desde el cielo. Y justo aparece este pájaro que se posa sobre el árbol que ella planta en la tumba de su madre. En la película, Elvira pasa por distintas transformaciones hasta llegar a estar lista para el príncipe. Pero en términos de forma, así como vemos la repetición en Elvira haciéndose distintas intervenciones, la Cenicienta a los 3 días va a cambiar de vestido. Hay algo de la repetición que se toma que está bueno y que lo hace más satisfactorio al final o más trágico en el caso de la hermanastra fea. Con respecto al final, en el cuento de los hermanos Grimm, el príncipe solo baila con la Cenicienta, no llega a bailar con otras chicas, mientras que en la película él baila con Elvira y de hecho pareciera que ya es casi la elegida hasta que llega la Cenicienta. Y después, pasando directamente al final, la razón por la que Emily toma el cuento de los hermanos Grimm es esta escena o esta secuencia en la que las dos hermanastras en el cuento se cortan una el dedo del pie y la otra el talón para hacer que les entre el zapato. Ahora lo que va a pasar es que cuando el príncipe se vaya con cada una de ellas, los pajaritos le van a decir: ella no es la novia está en casa. La Cenicienta, que todavía no fue descubierta, es la persona con la que él bailó. Y es la madrastra quien las incentiva a cortarse o el dedo del pie o el talón para que les entre el zapato. Y el zapato está cubierto de sangre. En la película la idea empieza siendo de Elvira, de cortarse el pie, luego la madrastra se suma. Y algo muy interesante que me comentaron en el otro video es que ella ya estaba medio delirando por el tema de la enfermedad de este gusano que se había comido, había vomitado un montón también. Todo esto genera un impacto en la caída de Elvira desde el comienzo, que ella sueña con el príncipe, lo desea. Esto es en lo que me equivoqué en el video pasado, ella lo desea desde el principio, hasta llegar a esa situación deplorable, que además no solo tiene consigo la frustración de no haber conseguido al príncipe, sino también no haber recibido la validación de la madre, más estar físicamente deteriorada. Y para coronar el cuento de los hermanos Grimm, los pajaritos de la Cenicienta el día de la boda, como van las hermanastras, le terminan arrancando primero un ojo y después el otro a cada una de ellas. Esto a modo de castigo. Por el contrario, la película no termina cuando Agnes es elegida y cuando se casa. De hecho, ni nos muestran eso, porque acá lo importante es Elvira con la hermana y cómo las dos se van de ese lugar, huyen. Como podemos ver, la hermanastra fea toma lo que sería el relato, aristotélicamente podríamos decirle el cuentito o parte de este, reorganiza la jerarquía de los personajes, haciendo que un personaje que no tenía voz propia en el cuento de los hermanos Grimm de repente pase a ser protagónico, tenga una motivación interna para hacer lo que hace, en este caso ser aceptada, ser validada, ser reconocida por la madre, tenga un objetivo externo también explícito como es casarse con el príncipe y asegurar el futuro de su familia, y de esta forma consigue cuestionar por un lado la versión de la Cenicienta más popular, que es la de Disney, que se instaló profundamente, creo yo, en el imaginario colectivo de todos nosotros, marcando a generaciones enteras, desplazando a este cuento de los hermanos Grimm, que es completamente
completamente oscuro. Pero no solo eso, sino que también logra visibilizar el sufrimiento de las mujeres en esa época y también lo que nos trae hoy en día acá, que es de lo que Emily Bridgefeld habla mucho en la entrevista que le hicieron por su película. El cuento de los hermanos Grimm directamente nos señala lo que es el bien, lo que es el mal, cómo es castigada la maldad, porque ese cuento bien podría terminar en la boda de la Cenicienta, y el relato sigue hasta que los pajaritos le sacan los ojos a las hermanastras a modo de justicia divina. También nos muestra cómo se premia la bondad y las buenas acciones. Hay una lección moral acá, mientras que en La hermanastra fea, la película, ninguna de ellas representa necesariamente el bien o el mal. Y si hablamos de quién lo representa, podríamos decir que es la madre, la madrastra. Pero en algún punto la conclusión de todo esto, sobre todo por cómo termina la madrastra, es que todas son víctimas de este sistema, en el que se busca superficialmente la aprobación y cumplir con esas expectativas sociales para poder pertenecer, ser bella, ser obediente, ser pura, ser virgen. En esta relectura de La hermanastra fea se ponen en crisis estos valores más tradicionales del bien o el mal. Es todo mucho más complejo. Esta es la lucha de Elvira por encajar llevando a cabo sacrificios extremos, en donde justamente parte de la trama de la película es tomada del cuento de los hermanos Grimm y ese fragmento terrible del zapato ensangrentado. Y ella acá juega a fondo con el body horror durante toda la película. La caída de Elvira es terrible, eso lo sabemos todos, pero lo que me parece interesante mencionar es que hacia el final, ya cuando ellas están bajando por las escaleras, Elvira y la hermana, hay un intercambio de risas porque ellas también ya están aliviadas al estar yéndose de ese lugar, y que justamente la película termina cuando ellas se suben al caballo y se marchan para siempre, entendemos nosotros, dejando ese palacio y ese lugar con todo el sufrimiento atrás, lo que genera un dejo de esperanza, alivio, aunque no sea un final súper satisfactorio, tampoco un final en el que ella logró su objetivo, como si la Cenicienta de los hermanos Grimm. Me interesa pensar a esta hermana de Elvira en el rol de salvadora, o similar a los pajaritos en La Cenicienta. Son personajes que salvan de alguna forma a la protagonista de la oscuridad. Con todo esto quiero que vean que si bien acá hay una adaptación no solo del lenguaje, porque una cosa es la palabra escrita y otra cosa es el lenguaje audiovisual, hay de alguna forma una traducción del conflicto a una problemática actual, pero reconociendo a su vez la fuerza del mito original de la Cenicienta. Entonces, escritores y escritoras que están del otro lado, si alguno de ustedes está pensando en hacer una adaptación, hay que tener en cuenta que esto lo podemos hacer siempre, adaptar clásicos, releerlos, reinterpretarlos, resignificarlos, pero por sobre todo dialogar también con la actualidad a través de ese clásico. ¿Qué es lo que yo tengo para aportar ahora, hoy, con eso? ¿Qué es lo que quiero decir? Es fundamental saber qué decir con eso, no tomarlo porque sí. Y a su vez mantener algo de la esencia para que esté ahí latente. El cuento de la Cenicienta, el baile, el zapato, la madrastra, todo lo que es icónico y reconocible por parte del espectador. Eso fue muy inteligente de su parte. Bueno, ¿qué me dicen ustedes de todo esto? La película esta tiene un montón de elementos súper interesantes. Sin duda soy su nueva fan. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.